les va a adorar el ingeniero, o sea, es un cambio pues total, ¿no? No sé, no lo van a poder concebir así porque muchos de los maestros no tienen esa apertura, ¿no? Entonces este reglamento tiene diferentes, vamos a decir, informaciones, tiene condiciones generales de diseño, tiene condiciones también generales para lo que es la ejecución, básicamente de las edificaciones, ¿no? Es lo que se enfoca este reglamento. Otra de las cosas que les aconsejo que en la parte de producción deberían de tener en cuenta es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, porque hay muchos maestros también muy buenos, muy buenos, donde ellos ya saben, por ejemplo, el referente al plazo, cuándo se inicia una obra, en qué consiste una revisión del expediente, cuándo se debe de solicitar una ampliación de plazo, y a veces lo están hasta el ingeniero pues avisando, ¿no? O sea, es una persona completa, pues un maestro completo. Entonces siempre es importante ustedes maestros, no digo que sean la competencia del ingeniero, sino que es un trabajo coordinado y mientras más lean y mientras más el lenguaje se parezca al que nosotros manejamos también, pues va a ser mejor porque las ideas se van a sincronizar. No voy a hablar divorciadamente, ¿no? Entonces este reglamento es uno de los documentos que usamos mucho también para el tema, sobre todo, de obras por contrato, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta, esto lo encuentran ustedes en la web, no necesariamente tienen que comprarlo, esto lo encuentran en la web, lo que sí les recomiendo que compren es su reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Ese le va a ayudar muchísimo. Luego tenemos también controles, ¿no? Cuando nosotros hablamos el tema de la fase producción, que es la que ustedes están inmersas, que ustedes son los, vamos a decir, los protagonistas principales, porque es ahí donde el ingeniero residente es su trabajo, la producción. Dentro de ellas, básicamente dentro de lo que es la producción, básicamente nosotros lo que trabajamos es la evaluación también de la productividad. Y sabemos que la productividad pues tiene dos pilares fundamentales. Por un lado es la programación de obras y por otro lado es la parte presupuestal. Ambos pilares, el manejo, el control de ambos pilares son los que finalmente me van a definir mi productividad. Y eso es lo que todos queremos. Todos los ingenieros que inician sus obras, pues quieren que sus proyectos sean productivos. No creo que alguien no quiere que sus proyectos sean productivos. Todos buscamos eso. Y para lograr ello, pues ustedes tienen que también controlar dos aspectos, su tiempo y su costo. Su tiempo a través de sus cronogramas de ejecuciones de obra y su costo a través de sus presupuestos, obviamente de la evaluación de ambos. Y estos dos aspectos tan importantes para el tema de la productividad se basan, tienen una cimentación. Es como que si la programación y el tiempo, la programación y el costo es como si fueran las columnas de una estructura porticada. Y los rendimientos fueran las zapatas y los metrados el estrato firme. Entonces miren ustedes qué tan importante resulta ser los rendimientos en la evaluación, en el control, en el monitoreo de estos dos valores fundamentales, tiempo y costo para lograr la productividad. Al respecto, también ustedes deben de saber que estos rendimientos, que son los patrones, los valores tan importantes, significa también, vamos a decir, la cantidad de trabajo que hace una cuadrilla o un obrero en un determinado tiempo. Pero lamentablemente también debo de decirles que en el Perú nuestros rendimientos que nosotros usamos para nuestros proyectos están desfasados, lo cual hace que los proyectos resulten atrasándose o finalmente teniendo pérdidas económicas en una obra. ¿Por qué? Porque simplemente yo dije que mi tiempo de mi proyecto y mi costo de mi proyecto depende de mi rendimiento, pero si estos rendimientos son desfasados, no son los que corresponden, y de allí yo me guío para hacer mi expediente técnico y con eso ir al campo y hacerlo realidad, imagínense lo que va a pasar. Definitivamente se van a traducir en pérdidas, se van a traducir en atrasos. Y eso es lamentable, es por eso que muchos de los proyectos no fracasan tal vez porque el ingeniero es malo, porque no sabe dirigir una obra,
sino que resulta ser así de catastrófico, de que todos los proyectos a veces pues no terminen en el tiempo, ni se gaste lo que se dice, porque los rendimientos, que es el punto de partida para hacer mi presupuesto y mi cronograma, pues no corresponde, no corresponde. Entonces, eso ya nos queda un gran trabajo. Yo siempre digo, porque soy catedrática también de diferentes universidades y también asesora en el tema de investigaciones. Entonces yo le digo a los jóvenes, ¿qué esperan? Tenemos tanto, tanto que hacer y resultamos siendo a veces investigaciones que no aportan, no aportan. Yo siempre digo que una investigación tiene que aportar algún problema que tengamos. Entonces, en el Perú, miren, solamente tenemos rendimiento para el IME Callao del año 69 y solamente para el rubro de edificaciones. ¿Qué pasa con los demás rubros? ¿Qué pasa con las demás regiones? ¿Qué pasa con los demás distritos? ¿Qué pasa con los demás tipos de proyectos que tenemos? ¿No? Entonces no pueden ser así las cosas, no pueden pasar los años y seguir con el rendimiento de pasados, que lamentablemente al ser los únicos formalizados por CAPECO, se tienen que usar, salvo aquellos proyectos que están, vamos a decir, oficializados por su misma municipalidad, como me tocó trabajar en Pucallpa, por ejemplo, y ahí pues ni hablar, el proyectista me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Yo no voy a trabajar con los rendimientos de CAPECO, que son de Lima y son para unas condiciones normales. Estamos en Pucallpa, ingeniera, que la gente no te va a rendir 4 metros cúbicos por día en una jornada de 8 horas, jamás, ¿no? Porque aquí nuestro suelo es diferente, nuestra gente es diferente, nuestro clima es diferente y eso hace que varíe efectivamente. Y ellos oficializaron en esa municipalidad rendimientos y eso se usaba para sus expedientes, lo cual es válido, ¿no? Entonces, pero en muchos otros lugares no. Vamos a decir así por el desdén, cogen solo lo que ya lo dice Capeco o de otros expedientes que ni siquiera evalúan si está bien o mal y ya, lo hacen. Ya está tu expediente técnico y pagan. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién va a ejecutar? Porque va a campo y ni siquiera guarda relación. O sea, no puede el trabajador llegar a esos valores. Entonces eso urge, ¿ya? Y les digo a los maestros de obra, hay que evaluar rendimientos. Hay que evaluar rendimientos, porque si no evaluamos rendimientos, se nos va a ir rápidamente nuestra plata y se va a ir rápidamente nuestro tiempo y al final no nos va a alcanzar ni el tiempo ni la plata. Y eso tenemos que hacerlo importante en nuestro quehacer diario, porque de lo contrario vamos a tener esa deficiencia, ¿no? Y ojalá se puedan dar estas investigaciones donde se plasmen más rendimientos para poder tener también más datos reales que nos permitan hacer proyectos más reales, ¿no? Eso de todas maneras. Lo único que tenemos es lo que ustedes están observando. Tenemos rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil en el ramo de la construcción de la edificación para las provincias de Lima y Callao en jornada de 8 horas, establecidos por resolución ministerial número 175 del 9 de abril del año 68. Imagínense, imagínense. Y aquí todavía está el famoso capataz, el cual ahora ya no se está utilizando. Entonces esto es importante que ustedes también tengan en cuenta. Las cuadrillas oficializadas para lo que es el rubro de la construcción es operario, oficial y peón y los operadores, de tipo liviano, pesado, bueno, o operadores de otro rubro. Pero el capataz ya no existe. El capataz ya no existe. Tenemos al maestro de obra y el maestro de obra no va en la, vamos a decir, estructura de un costo directo donde se dice que las personas que participan son los que hacen el trabajo pues directamente. El maestro de obra es un trabajo de dirección, como lo acabo de mencionar, y ellos van en gastos generales, costos indirectos. ¿Quiénes van en los costos directos? Van las 3 categorías de construcción civil, declarado por la misma construcción civil, operario, oficial y peón y los operadores que se tengan. Ya, entonces estos rendimientos son los que se utilizan en la actualidad, pero muchos de ellos están, como le digo, de pasado. Otros cogen expedientes pasados, pero también ni siquiera sabemos si eso será para la realidad de ese lugar o no será, ¿no? Muy poco de eso se toma en cuenta. Otra de las cosas que vamos a decir en el tema de evaluar rendimientos es el tema que se evalúe pues los tiempos, ¿no? ¿Cómo evaluamos los tiempos?
¿Cómo evaluamos de que realmente estamos bien o estamos mal? Porque es otra de las cosas que los maestros también tienen que hacer, ¿no? No solamente ir y pasar el día y que se ejecute nada más. Tenemos que también apoyar en este proceso que mis proyectos sean productivos y que se hagan en el tiempo y que se gaste el presupuesto plasmado. Entonces, cuando nosotros decimos evaluar rendimiento, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar el tiempo y tenemos que evaluar el metrado, ¿no? O metrado y el tiempo igual. Rendimiento, como ya lo habíamos visto por aquí, rendimiento es metrado sobre tiempo. Es la cantidad de algo, es la producción entre el tiempo. Ese es rendimiento. Entonces, cuando yo digo rendimiento, ¿ya? Tengo que tener en cuenta el metrado que se realizó entre el tiempo que se está utilizando en esa partida que se está ejecutando. De esa manera evalúo rendimiento, ¿no? ¿Qué tiempo iniciaste para ejecutar esa partida? ¿Qué tiempo finalizaste en esa partida? ¿Y qué metrado hiciste en esa partida? Así evalúo rendimientos, ¿ya? Y puedo tomar en cuenta sus factores externos como que de repente llegó enfermo, o si de repente no tomó desayuno, o no tiene un buen incentivo, qué sé yo, muchas de otras cosas se tienen que evaluar. Entonces, para empezar, los metrados, ¿dónde los voy a encontrar? En el tema de tus costos o en tu presupuesto, ahí vas a encontrar tu metrado, ¿correcto? Ahí va a estar. Luego, el tema de tus tiempos, lo vas a encontrar. Para hallar los tiempos, que es un parámetro importante, vamos a hacer de la fórmula de rendimiento, vamos a despejar, ¿no? Donde el tiempo, que es uno de los factores que también evaluamos en campo, el tiempo es igual a metrado sobre rendimiento. Metrado, ¿dónde lo obtuviste? En tu presupuesto, en tu reporte de presupuesto general, ahí está tu dato metrado. Tu rendimiento, ¿dónde lo obtuviste? En tus análisis de costos unitarios. En tus análisis de costos unitarios, ahí obtuviste el valor de tu rendimiento. Dividiendo esas dos cosas, y de hecho el S10, que es un software que nosotros usamos para hacer presupuestos, nos da esos días. Esos días, ya nos dice, para tal partida, tantos días. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso. Si tu expediente te dice que esos días debe utilizar para esas partidas, pues nosotros tenemos que chequear. ¿Y cómo chequeamos? Con un instrumento, con un documento fundamental en nuestros expedientes técnicos, que son nuestros cronogramas de ejecuciones de obras. Con esos cronogramas de ejecuciones de obra, nosotros chequeamos los tiempos de las partidas y si estamos bien con respecto a los tiempos de inicio, tiempo de finalización y los tiempos que se están dando de desarrollo de las partidas unas con otras, ¿ya? Muy bien. Otra de las cosas que les decía, o otro de los pilares fundamentales era el tiempo, que ya les decía cómo lo vamos a evaluar. Otro de los pilares fundamentales es el costo, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos el costo, nos vamos a ir al costo unitario, ¿ya? Vamos a hacer la evaluación del costo unitario, y eso es algo simple. Para ello, ustedes van a evaluar el costo unitario ejecutado en campo versus el costo unitario programado que está en el expediente técnico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es su costo unitario de una partida denominada base de afirmado espesor 20 centímetros. Esta partida tiene su rendimiento y tiene su cuadrilla. Usted puede verificar si esta cuadrilla es la que se está empleando en campo y usted puede también evaluar su rendimiento, ¿sí? Puede evaluar su rendimiento. Entonces, este dato de rendimiento y cuadrilla es importante evaluarlo para poder determinar el costo. Yo aquí tengo un valor, un costo unitario por metro cuadrado, porque los costos unitarios están en función a las unidades de medida. Entonces acá tengo un costo. Dice 13.38 es el costo por metro cuadrado de la base de afirmado. Pero ese es un costo del expediente técnico. ¿Será el costo o será el valor que se está dando en campo? No lo sé. Tengo que en todo caso evaluarlo. Porque donde más se va la plata y rápidamente es en la mano de obra. ¿Por qué? Porque de repente en campo se está usando 4 oficiales, de repente 8 peones y bueno, un operador de equipo liviano. Si estás utilizando más cuadrilla de la que está en tu expediente, que es la que de allí ha salido el tiempo y el dinero y está declarado,
Si tú estás usando más personas, si estás teniendo menos rendimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener más costo unitario por unidad de partida. Y lo que va a estar en tu expediente va a estar de repente muy alto respecto a lo que estás ejecutando en campo. Ahora, si estás por debajo, no hay ningún problema. Vamos a ahorrar y podríamos por ahí de repente tener algunos manejos de poder hacer otras cosas, de poder mejorar. Pero si tú ni siquiera haces esto, imagínate, muchas de esas cosas ni siquiera los ingenieros lo hacen. Entonces yo les recomiendo a ustedes, maestros de obra, que justamente me da mucho gusto que se estén capacitando, pues hagan este trabajo. Un trabajo tan simple, esto lo encuentran en los expedientes técnicos, en los análisis de costos unitarios. Ahí ustedes van a tener los costos por unidad de partida. Y lo mínimo que tenemos que ver es si estas cuadrillas y estos rendimientos son los que se están cumpliendo en campo. De ahí nos vamos a sacar nosotros cuentas si es que efectivamente el costo es el que se está dando y asimismo el tiempo. Esos dos parámetros fundamentales. Otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta en el trabajo que ustedes van a desarrollar es en relación a las secuencias lógicas. Es importante también en la ejecución que hacemos de nuestras labores, hacer las cosas correctas. Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho son en edificaciones, ¿no? Y eso, al trabajar en edificaciones, nosotros nos tenemos que basar en secuencias lógicas. Las secuencias lógicas son aquellas, vamos a decir, procesos que nos permiten desarrollar las partidas paso a paso de una manera concatenada, ¿no? De una manera ordenada. Entonces, esta es una práctica que yo siempre hago, el de hacer mis secuencias lógicas para todos mis proyectos, porque me permite decir, aquí inicias, luego continúas y paralelamente puedes hacer estas actividades como se está mostrando, para yo armar mis cuadrillas de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿qué se dice? Que para la primera partida que siempre debemos ejecutar en cualquier proyecto son obras provisionales y luego de ellas trabajos preliminares. No podemos hacerlas paralelas, primero obras y luego trabajos preliminares. Y luego ya comenzamos a hacer 3 actividades. La nivelación trasero planteo, paralelamente habilitación de acero y paralelamente habilitación de material sanitario. Significa que puedo manejar 3 cuadrillas a la vez, ¿entiende? Entonces eso te da la idea de cuántas cuadrillas de trabajo necesitas también y qué actividades puedes ir programando, que eso es importante, porque muchas de las cosas también es cuando la gente está parada. Llegan a obra inspectores o llegan los alcaldes o llegan algunas autoridades y te ven a medio personal parado, sin saber qué hacer. Y cuando se le pregunta por qué está así, pero no me han dicho qué voy a hacer. Falta también manejo de dirección de la gente, porque no nos organizamos, ¿no? Y ahí se va pues la plata, ¿no? Al final los trabajadores están ahí, ganan su día, pero quien se perjudica es la obra, porque tengo que cumplir un rendimiento, tengo una cuadrilla, tengo una meta, y eso se ve perjudicada cuando hay muchas horas muertas, ¿ya? Bueno, esto es parte de la secuencia lógica que se queda en el material de una vivienda. Otra de las cosas, por ejemplo, en edificaciones que yo les recomiendo mucho a los maestros que tengan en cuenta son los niveles. Porque si bien es cierto, ustedes tienen mucha experiencia, mucha parte empírica, pero no está de más que formalicen esa parte empírica con esta información. Cuando nosotros manejamos nivelaciones en una edificación, es importante conocer qué niveles tiene una edificación para que no tengamos ningún problema constructivo, sobre todo para no tener escaleras altas, bajas, para no tener alturas libres más cortas, ¿no? Sobre todo para eso, ¿no? Entonces una edificación pues tiene básicamente esos niveles que ustedes están observando. Tenemos el nivel más alto, que es el nivel techo terminado, o nivel entre techo, que es el nivel cuando se coloca un acabado a la losa, el nivel techo sin terminar, es la losa pues vaciada, entre ambos hay 5 centímetros. Vemos el nivel más 1 metro, que es aquel nivel global, que se hace con una línea roja, ¿no? Que es una línea roja en la parte perimetral interior de la vivienda, y que ese nivel más 1 metro se traza a partir del nivel piso terminado interior de la edificación. A partir del nivel piso terminado interior de la edificación, elevamos 1 metro y ahí está el nivel más 1 metro. Luego tenemos el nivel falso piso, que también entre el piso y el falso debe de haber 5 centímetros reglamentarios. Tenemos el nivel de relleno, que es el nivel fluctuante, puede ser que aparezca o no, va a depender de los niveles.
tenemos el nivel 00, que es un nivel importantísimo. Del nivel 00 decimos cotas positivas hacia arriba y cotas negativas hacia abajo. Ese nivel 00 lo ubicamos en la vereda, en la etapa de registro de agua o en la etapa de registro de desagüe. Luego tenemos el nivel terreno natural, que es el nivel tal cual ustedes se encuentran en la obra, sin modificarlo, sin hacer nada. Y luego, en función a los niveles también, nosotros tenemos el nivel de corte, ¿no? Un nivel de corte que eso va a depender de los niveles, de las cotas que tengamos. Y finalmente, donde se va a alojar la cimentación, que es el nivel fondo de cimentación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos movimiento de tierras para el tema de las excavaciones, estas se hacen entre dos niveles. Se hacen entre el nivel terreno natural, que es lo que estamos observando, y el nivel fondo de cimentación. Ojo que entre esos dos niveles, nivel terreno natural y nivel fondo de cimentación, pueden existir dos tipos de excavaciones. La simple, que siempre va a existir, y también la masiva. ¿Ya? Pueden existir los dos tipos de excavación. Y aquí lo podemos ver más claramente. Las alturas de excavaciones se hacen entre dos niveles. Nivel terreno natural, punto 1, punto 2, nivel fondo de cimentación. Entre esos dos puntos se hace la altura de excavación o la excavación. Y estas a su vez pueden tener dos tipos de excavaciones, la simple y la masiva. Si existiera la simple nada más, pues fuera todo, ¿no? Desde el terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Si existieran las dos, pues hay una división, ¿no? Habrá una primera excavación que se llama masiva, que esa se va a dar entre el nivel terreno natural y el nivel de corte. Entre esas dos tenemos la altura de corte. Esta altura de corte multiplicada por el área de todo el terreno me va a dar mi excavación masiva. Y desde este nivel de corte hasta este nivel fondo de cimentación, se va a determinar la altura simple. Esta altura simple multiplicado por el ancho y el largo del elemento, pues me va a dar la excavación simple, ¿no? Este es un gráfico importante también para que ustedes lo tengan en cuenta. Otra de las cosas, como ustedes también leen mucho los planos y también con eso definen muchas de las actividades y arman sus cuadrillas, ¿no? Y todo lo demás, es importante conocer cuando leen los planos con fines de hacer la parte constructiva, es qué niveles debe tener un corte. ¿Saben por qué? Porque la excavación es lo fundamental. Movimiento de tierras es la partida más incidente. Yo me equivoco en un nivel, ya malogro todo el trabajo. Y yo he visto muchos planos, porque he sido revisora también, evaluadora de proyectos, he sido gerente de obras también, subgerente de obras, y he visto muchos proyectos en realidad que yo no sé cómo finalmente van a ejecutar. Con ese tipo de expediente no sé cómo ejecuta el maestro, cómo ejecuta el ingeniero. Cortes donde no hay niveles. Entonces yo digo, si un corte de una edificación, por ejemplo, no tiene niveles, ¿cómo entonces está haciendo sus alturas de excavación? ¿Cómo las está determinando? Al ojo. O sea, no sé, no capto la idea. Claro, a veces el maestro dice, no, mira, por mi experiencia es eso, lo otro, pero de repente no es lo que quiere dar a entender el expediente, de repente no es lo que tomamos en cuenta para el metrado y en consecuencia para el presupuesto y la programación. Tengamos mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros miramos un corte de una cimentación, hay 5 niveles fundamentales que ustedes nunca se deben de dejar pasarlos, nunca. Siempre deben de observar que ese corte tenga esos 4 niveles. Nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel 00 y nivel fondo de cimentación. Primero es un nivel fondo de cimentación. En este caso también en su metro 20. Luego es el nivel terreno natural, que en este caso está a más 30 y que está coincidiendo con el nivel piso terminado. Luego, como sabemos que entre el piso y el falso es 5 centímetros, entonces luego está mi nivel falso piso, a 25. Luego tenemos el nivel 00, que ese es el nivel referencial. Sabemos que las cuotas positivas serán hacia arriba y que las cuotas negativas serán hacia abajo. Pero ya lo estoy colocando en mis niveles, ya aparecen en mi corte. Luego, en este caso, está apareciendo un nivel de corte. Y ustedes me dirán, ingeniero, ¿y cuándo aparecerá el nivel de corte? Pues yo le voy a decir eso, lo explicaré en otro capítulo. No, mentira, lo voy a decir. El nivel de corte es un, vamos a decir, indicador que me va a determinar mis excavaciones masivas.
Y este nivel de corte hay un tips. Hay un tips infalible que ya te dice si va a haber que metrar excavación masiva o no. ¿Saben cuál es ese tips? Es que tu nivel falso piso, correcto, esté, vamos a decir, debajo del nivel terreno natural, o que tu nivel terreno natural esté encima de tu nivel falso piso. Cuando tu nivel terreno natural está encima de tu nivel falso piso, indudablemente vas a metrar excavación masiva, indudablemente. Uno de los indicadores también es que tu cuota sea negativa, pero eso es como ahora en el COVID. Tienes fiebre, no es que tengas COVID, pero si ya te sacan la prueba molecular y sale positivo, pues ya ni modo, tienes COVID. Entonces, esta prueba molecular es la que le hago, que cuando tu terreno natural está encima de tu nivel falso piso, entonces definitivamente vas a meter excavación masiva. Y para ello lo primero que tienes que hacer es ubicar tu nivel de corte, ¿ya? Y el nivel de corte, ¿cómo lo ubico? 10 centímetros abajo de tu nivel falso piso. O sea, tu nivel falso piso está acá, mide 10 centímetros y allí está tu nivel de corte, como en este caso. ¿Correcto? Ahí está, 10 centímetros, que es el espesor de falso piso, ya ubicas tu nivel de corte. Entre el nivel de corte y entre el nivel 00, pues habrá los 15, ¿no? Porque es la medida que está a partir del nivel 00. Luego, como el cimiento tiene 1 metro de alto, entonces si el nivel fondo de cimentación es 1,20 m y ahí está mi 00, me faltará 20 centímetros. Entonces de aquí tengo que mi altura de relleno va a ser 35 centímetros. Tengo que mi altura de corte va a ser 15 centímetros porque las alturas se dan desde el nivel terreno natural hasta el nivel de corte, es la altura de corte y la que me dará mi excavación masiva. Y entre mi altura de corte y mi nivel fondo de cimentación, mi altura simple, que es la que me va a dar mi excavación simple. ¿Ya? Muy bien, otra de las cosas importantes que también tienen que tomar en cuenta en cuanto a las edificaciones son los sistemas constructivos bajo este sistema de la albañilería confinada. ¿Por qué? Porque es básicamente la mayoría de edificaciones que hacemos bajo este sistema de albañilería confinada. Y en este punto hay mucho error, hay muchísimo error. Yo he visto siempre, casi en todas las viviendas que he ido a supervisar, que he ido a verificar, que no hacen, por ejemplo, el sistema de endentado entre columna y muros. No lo hacen. No lo hacen. Y eso es un conocimiento de la norma. Y es por eso que le digo, los maestros tienen que siempre también estar a la vanguardia, tienen que estar ahí mirando también su norma, aprendiendo del maestro. Algunos son muy soberbios, piensan que lo saben todo, como llevan, como me dijo una ingeniera, yo he hecho 20 casas y nunca nada se me ha caído y usted acá viene a decirme que esto, que lo otro. O sea, nunca hay que ser tanero, siempre hay algo que aprender. ¿Ya? Y en ese sentido todos estamos aprendiendo todos los días, ¿ya? Entonces, en este sistema constructivo del tipo albañilería confinada, que son la mayoría de viviendas, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta mucho el tema del confinamiento. Bastante tiene que ver el confinamiento. Muchas de las fallas incluso que presentan a temprana edad las viviendas es por un mal confinamiento, porque ni siquiera se confinó. Esto se llama confinamiento muro-columna y nos dice la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en su capítulo 4, nos dice que debe de haber una conexión entre la columna y el muro, o sea, la albañilería. Y esta puede ser de dos tipos, o bien lo haces dentada o bien lo haces a ras. No lo haces los dos, haces uno solo, ¿correcto? Bien lo haces dentado, como es lo que se está observando, es decir, primero levantas el muro y luego confinas con las columnas de confinamiento. Para eso dejarás un ladrillo saliente 5 centímetros como máximo, un ladrillo no, un ladrillo 5 centímetros como máximo, otro no, así tipo una escalerita como en la que se está observando, para que luego ingrese allí el concreto de las columnas. Esto se llama dentado. Pero si no quieres hacer la tipo de conexión dentado, harás el tipo de conexión a ras. Y el tipo de conexión a ras significa lo siguiente. Significa que vas a usar chicotes o mechas para igual conectar y para transmitir la rigidez de las columnas hacia el muro, que es el objetivo finalmente que se quiere de estas columnas de confinamiento, ¿ya? Y entonces acá, si es al medio, se colocan varillas, cada tres hileras se colocan varillas de
4.7 milímetros, ya cada 3 hileras, y estas van a ir 50 centímetros fuera de la columna, ¿no? Y el ancho, bueno, de la columna. Si es esquina, 50 centímetros que penetran al muro, luego 12 centímetros y medio, ¿no? Que está, bueno, por aquí. 12 centímetros y medio al interior de la columna, así como está aquí, 40 centímetros en el muro, 12 centímetros y medio al interior de la columna y 10 centímetros de doblez a 90 grados cada 3 hileras también, ¿no? Otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es en relación a las jornadas de trabajo de levantamiento de muros. Esto no se hace en una sola jornada, esto se hace